A nombre de Fundación Casa de México en España, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión del ciclo Conversaciones Transatlánticas, Diálogos entre México y España. En esta ocasión nos convoca un eje fundamental del entendimiento entre nuestras naciones, el universo editorial. Desde hace décadas, México y España han mantenido una relación estrecha en torno al libro, la edición y la circulación de ideas. En esta sesión, buscamos reflexionar sobre los desafíos del sector editorial al tiempo que celebramos a quienes han hecho de la edición un acto de creación y pensamiento. Para abordar este tema nos honra contar con la presencia de dos figuras esenciales en el panorama editorial de México, España y América Latina, Pilar Reyes y Janet Clarén. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de las conversaciones transatlánticas que hace Casa México con el Instituto Cervantes y donde vamos conversando con invitados muy especiales sobre distintos asuntos, distintas perspectivas que marcan la relación entre España y México. Y sin duda la relación editorial entre los dos países es una de las más fluidas en el ámbito del habla hispana. España, según los datos que se nos ofrecen, es un mercado clave para la literatura mexicana y México es uno de los países que acoge un mayor número de títulos españoles. En concreto, según datos de la Cámara Mexicana del Libro, que he tenido la oportunidad de consultar, alrededor de un 8% de los libros publicados en México lo son por editoriales españolas. España es exportadora, sobre todo en géneros como la literatura infantil y juvenil, el ensayo, la narrativa, y a la vez la literatura mexicana es acogida en España casi como un asunto de primera atención, como un asunto propio, de tradiciones propias. Autores clásicos como Juan Rulfo, a otros actuales como Jorge Volpi o Juan Villoro, que ya han pasado por estas conversaciones, como Valeria Luiselli o como Brenda Navarro, autores que son leídos, celebrados como propios por los lectores de nuestro país. La relación editorial México-España, España y México ha sido intensa desde el primer tercio del siglo XX, cuando los editores españoles decidieron abrir mercado, abrir camino en América Latina, y además ha sido un camino muy relacionado con la historia. Podríamos hablar de lo que supuso el horizonte de México para la cultura española en los momentos del exilio, lo que supusieron editoriales relacionadas con el exilio español como Séneca, lo que supuso la presencia de escritores, intelectuales españoles acogidos hospitalariamente en México, lo que supuso la puesta en marcha del Fondo de Cultura Económica. La verdad es que hacer memoria, por ejemplo, es recordar también pues lo que supuso en un momento determinado que las editoriales españolas que se habían extendido por América, por ejemplo Espasa Calpe, pues tuvieran que buscar camino propio, democrático, después del golpe de Estado de 1936. De Espasa Calpe, de un trabajador de Espasa Calpe, Gonzalo Losada, pues, por ejemplo, nació la editorial Losada, que ha sido otra de las referencias fundamentales del diálogo en el mundo del libro entre España y América Latina. Vuelvo al presente y los datos nos dicen que la exportación hoy presenta una situación diferente. Y quiero reflexionar sobre eso. Mientras que en España ha ido en aumento con una subida de casi el 50% entre los años 2010 y 2018, la situación mexicana ha sufrido algunos altibajos, descendiendo de 2010 a 2013, aumentando de nuevo en 2016 y bajando después a partir de 2018. Y por lo que se refiere a la importación, España ha dejado de importar libros mexicanos
en un porcentaje en torno al 55% entre 2012 y 2017, mientras que la importación mexicana ha sufrido altibajos similares a los de la exportación. Recuerdo estos datos porque me creo que los datos nos proponen muchos retos que tienen que ver con la comunicación editorial, con las estrategias que debemos buscar, con las posibles ayudas institucionales, y por eso a mí me parece muy importante este diálogo con dos de nuestras editoras de primer nivel. Contamos con Pilar Reyes, que es una colombiana de Bogotá, pero también es española, es la directora editorial de la división literaria de Penguin Random House, y Janet Clarion, mexicana de Chihuahua. Empiezo presentándola como poeta y traductora, porque ella se dedica al mundo editorial siguiendo su veneno de poeta y de traductora. Es la fundadora editorial de Vaso Roto Ediciones, y está bien comparar las experiencias entre un gran grupo y una persona que dentro del gran grupo actúa como si estuviese en editoriales pequeñas cada vez que asume uno de los retos de Random House, y Janet Clarion, que parte como una editorial independiente, pequeña, Vaso Roto, pero que actúa con la ambición de los grandes grupos a la hora de establecer relaciones y de buscar horizontes, pues desde México a España y desde España a los Estados Unidos. A partir de ahí, pues me gustaría utilizar vuestra experiencia en México, en Colombia, en España, para plantear algunas preguntas. Y empiezo, como se trata de conversaciones transatlánticas, pues empiezo por recordar una frase que Bernard Shaw dijo refiriéndose al Reino Unido y a Estados Unidos, que decía que son dos países separados por un mismo idioma. Bueno, es una exageración, pero no sé si es aplicable a nuestro idioma. Estamos separados por un mismo idioma, estamos unidos. ¿Cuáles son los problemas que tenéis identificados y de qué modo queréis resolverlos a la hora de respetar la variedad lingüística en una traducción o en una edición? Pilar. Bueno, primero, gracias por la invitación, un gusto compartir conversación contigo. Sí, yo creo que es curioso lo que ha ido pasando en nuestra manera de oír el español de ida y vuelta, ¿no? Hace un tiempo, aquí hay anécdotas, tú te remontabas también un poco a la historia editorial entre México y España. Hay una que tiene que ver con eso y que también daba un poco una sintonía de los tiempos. Seguramente lo han leído, anécdotas contadas por García Márquez o por Mario Vargas Llosa, contando que en las primeras ediciones de sus libros aquí se intentaba españolizar su literatura, o determinados términos que sonaban un poco raros se querían reconvertir en un término que fuera inteligible para el público español. El propio Rodrigo Rey Rosa, por ejemplo, contó que, y aquí estoy tirando piedras para mi tejado, pero en una edición de Alfaguara se le propuso en un momento españolizar su literatura. Yo creo que eso hoy sería impensable, como es impensable traducir, qué sé yo, la literatura del este a través del francés o del inglés, que se hacía. Hoy se traduce desde la lengua original, eso también es impensable hacerlo hoy. Así las ediciones, no sé, traductores del japonés hay pocos, pues los libros que vienen de esa lengua pues tardan más en salir que una traducción del inglés, que tiene una dinámica, digamos, más pues de traductores más rica. Esas son prácticas que en el mundo de hoy son impensables. Y creo que esa es una sensibilidad editorial, pero que también recoge un intercambio cultural que ya tiene otras dinámicas, otros
otros usos. Yo sí siento, y de eso puedo contar un ejemplo, que aún nos falta oírnos más y pensar que la diversidad es un valor, no una reducción en términos de comprensión. Es decir, en la lengua española, que es distinta en ese sentido al inglés, o muchísimo, con una diferencia enorme con respecto al portugués, por ejemplo, nosotros diferimos en términos. Creo que es, no sé, tú tendrás el dato mejor que yo, pero que no pasa de un 4% de diferencia, digamos, de terminología, de vocablos, pero nuestra estructura gramatical es la misma. Nosotros nos comprendemos plenamente unos a otros por todo un continente. Eso que parecería que nos da un lugar común, a veces no es tan así. Voy a contar un ejemplo de algo que me ha pasado y que creo que da alguna noticia de este tema que estás preguntando. Yo, cuando estaba en Alfaguara, Colombia, tradujimos un libro de un poeta y ensayista norteamericano maravilloso que se llama Thomas Lynch, un libro que se llama El enterrador, de Undertaking, se llamaba en inglés. Esta fue una edición y una traducción que hicimos en Colombia, y yo quería publicar ese libro aquí cuando vine a trabajar aquí. Él fue el inspirador de esa serie que se llama 6 metros bajo tierra, 6 Feet Under. Bueno, ese libro inspiró esa serie de televisión. Bueno, cuando fuimos a sacar el libro aquí, me decían, no, pues que esta traducción no se entiende. ¿Cómo no se entiende? Entonces, sí, porque hay una cantidad de términos, había términos relacionados con, digamos, el proceso de... es el director de una funeraria y en eso consisten los ensayos. Bueno, términos muy ligados a que podrían estar relacionados con el slang, digamos, pero el libro se entendía. Bueno, yo en un momento dije, bueno, vamos a hacer algo que es intentar que un corrector español pueda revisar el texto. Y quedó un engendro terrible, porque no era ni de un lugar ni de otro intentando hacer esa cosa horrorosa que se llama un español estándar, que eso no existe. Yo hoy, eso pasó, creo que llevaba aquí un mes, eso pasó entonces y a mí no me volvería a pasar, porque creo que es mucho mejor, así sea una traducción hecha por alguien de un lugar y que en ese sentido la lengua en la que traduce representa ese lugar. En español no tenemos un problema de comprensión real, creo que tenemos es un problema a veces de apertura, y es muy curioso que a la literatura le cuesta mucho más trabajo generar esa comunicación, hablo de autores de ida y vuelta, en la traducción o en la lengua original, que a la música. Si oímos música, yo no sé, yo oía aquí en medio de la Gran Vía repetir a medio Madrid una palabra que está en una canción de Karol G, que es un colombianismo absoluto, que es la tusa. Estar entusado, la tusa es lo que le queda a la mazorca una vez uno se la come, el bagazo este, que es, bueno, estar así como en los huesos. Eso se dice para cuando uno sufre un mal de amores, entonces dice, estoy entusado. Bueno, ese es el motivo de la canción de Karol G. Y la gente decía la tusa con una facilidad absoluta. Yo digo, yo titulo un libro, La tusa, como titulamos 100 cuyes, una novela ganadora del premio Alfaguara, y era como, no se entiende. Bueno, yo creo que el oído y la relación del público con la música y con el cine es mucho más abierta aún que con la, digamos, lectura, con la relación con un texto fijado. Pero ese es un trabajo que hay que seguir haciendo, y creo que comprender que en la diversidad está el valor enorme y enriquecedor de nuestra lengua es algo en lo que los editores tenemos que trabajar y que seguramente los lectores en un momento nos agradecerán. Claro, no, y fíjate que es una tradición que me parece que nos enriquece culturalmente y que evita problemas. Por ejemplo, hoy hay una separación muy fuerte entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, hasta el punto que los libros publicados en Brasil tienen que traducirse al portugués y los libros publicados en Portugal tienen que traducirse al brasileño, ¿no? Y yo creo que eso se debe también a algo que tiene que ver con la situación histórica. Portugal, siendo un país
pequeño, con pocos millones de hablantes, se consideró con el derecho a regular cómo debían hablar portugués los brasileños, ¿no? Y claro, son muchos más millones de hablantes los brasileños, y si no se respeta la diversidad y si no se consigue que nadie se cree dueño de un idioma y quiera centralizar, pues acaban provocándose las diferencias, ¿no? Y es verdad que la filología española, desde Andrés Bello en Latinoamérica a Borges, pues han ayudado a tener una idea donde se respeta la diversidad, que nadie nos imponga cómo hay que hablar, pero qué suerte poder entendernos de manera natural durante tantos kilómetros y entre tanta gente, no tantos millones, y eso es una suerte, porque es que además dice, bueno, la tusa no se entiende a lo mejor, pero tarda unos 5 segundos en entenderlo, de manera que es muy fácil respetar la diversidad como enriquecimiento, ¿no? Y fíjate que a veces yo he visto también que en algunas ofertas que tienen que ver con las series de televisión o con el cine, se dice, o incluso cuando vuelas en un avión de Iberia, se dice español-castellano, español-latinoamericano, y el español latinoamericano casi siempre suele ser mexicano, y la verdad es que si no se puede unir el español de España con el de México, tampoco es igual el español de México que el de Argentina o el de Colombia, de manera que tener una conciencia clara de la diversidad y de las posibilidades de dialogar a mí me parece muy, muy importante, y estoy de acuerdo con lo que planteas, y se lo planteo también a Janet, desde tu experiencia como editora y como traductora, esos matices entre la diversidad y la capacidad de comunicación te alejan también de la idea de los beneficios de un español neutral que se desnaturalice para inventar un idioma raro en vez de apreciar los matices de los hablantes. Creo que en el caso de Vaso Roto Ediciones, por el hecho de que primordialmente trabajamos con poesía, no creo que sea el caso de ustedes, ¿verdad? Trabajan más con novelas, más. Hemos tenido que tener mucho más cuidado, bueno, yo en lo personal he querido tener más cuidado, primero como traductora y segundo como editora, porque me dolería mucho que un libro que aprecias totalmente, como pudo ser uno de nuestros primeros libros de 2004, que empecé a traducir a William Merwin, que me impactó muchísimo la lectura de sus 4 salmos, sobre todo el Salmo segundo, que incluso lo tenemos en una escultura en el Parque Fundidora de Monterrey. Soy el hijo del amor, pero ¿dónde está mi hogar? Soy el hijo de una madre que no me amamantó. Pero luego viene la música, blanca mano, blanca música, blanco grano de arena caído en la quietud del mar, y el hombre, el más triste de los instrumentos, está escrito en el revés de todo, y todos lo leeremos juntos. Cuando lees a Merwin, que Merwin fue el traductor de Sabines al inglés, cuando lees esa música, lo que tienes que traducir es la música en poesía. Entonces hay palabras, vocablos utilizados en español que yo sí los consultaba con gente de España. ¿Es correcto en España utilizar este vocablo? Cuando un vocablo era no neutral, era útil para la línea o el verso, es el que elegíamos. Y así seguimos trabajando muchos de nuestros libros, no faltando al respeto nunca al autor, si es de Monterrey, si es latinoamericano, sino consultándole. ¿Te sientes bien con esto, sí o no? No hemos sentido que creamos engendros, sino lo que hemos querido es que sea un español que haga nuestra literatura, que es la poesía básicamente,
asequible y que la emoción nunca se pierda. Eso es lo que buscamos en nuestras palabras, Luis. Casi el 80% de los libros de Basorroto son traducciones, porque es nuestra vocación, es nuestra misión. ¿Por qué? Mi abuela salió del Líbano a los 9 años, vivieron en Chihuahua. Cuando Pancho Villa llegó a Chihuahua, mis abuelos se tuvieron que ir a vivir al Paso, Texas, de forma que mi madre se educó en inglés, la madre de mi madre en árabe y yo en español. Crecí en una casa con 3 lenguas. Entonces siempre fui muy cuidadosa de lo que se decía, de cómo lo trasladábamos, de cómo nos comunicábamos, y eso me obligó a tener mucho respeto a otras lenguas, a cómo trasladamos esa otra lengua a nuestro idioma y con nuestros compradores, lectores, para que cuando lean un poema los pueda estremecer como en la lengua original. Sí. Estupendo, son esas experiencias que está bien tenerlas en cuenta para pensar. Yo, y también aprovechando la distinta experiencia de Penguin Random House, Basorroto, recordaba antes unos datos en los que queda claro que la balanza de la exportación-importación de libros se inclina claramente a favor del lado español. ¿A qué creéis que se debe esta fuerza ahora del libro editado en España y sus exportaciones a América? Si supone algún riesgo, si hay estrategias para intentar equilibrar esa balanza. Bueno, esa es una gran pregunta porque implica un poco preguntarse cómo es la dinámica editorial de la lengua española, que también hay que mirar un poco en perspectiva temporal, ¿no? Yo creo que en los años 90 España empezó un proceso de comprar muchas editoriales latinoamericanas importantes, muchas de las cuales habían publicado algunas de las grandes traducciones que se leyeron aquí, incluso ahora hablando de traducción, cuando aquí no se podía traducir. Yo creo que España leyó traducciones latinoamericanas, sobre todo mexicanas y argentinas, con muchísima fluidez. Pero en los años 90 este fenómeno de compra, digamos, por parte de los grupos españoles de editoriales latinoamericanas cambió un poco el escenario. Luego ha pasado algo incluso todavía más allá, y un grupo como al que yo pertenezco, un sello como Alfaguara, donde yo trabajaba antes del 2014, que tras la crisis del 2008 también en España se reconfiguró un poco el mapa editorial, y hoy pues algunos de los sellos tradicionales españoles más importantes hacen parte del grupo Penguin Random House, que ya ni siquiera es un grupo español, es un grupo con capital alemán, que pertenece al primer grupo editorial del mundo en inglés, como es Penguin, que se ha asociado con Random House creando esta grandísima editorial internacional, ¿no? Entonces, en todo este dibujo, creo que de alguna manera el mapa en que las editoriales se han hoy ubicado, pues tiene las consecuencias que describe una balanza comercial como la que acabas de anotar. Por suerte, y digo por suerte porque para mí entre más rico y diverso sea el ecosistema editorial, mucho mejor. En América Latina están surgiendo un montón de editoriales pequeñas, alternativas, haciendo un montón de cosas. Este es un fenómeno en prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos. ¿Cómo ha pasado aquí? Bueno, Basorroto es un ejemplo, pero hay editoriales, qué sé yo, especializadas en traducción, editoriales especializadas bueno, no sé, el panorama es muy, muy rico, y América Latina creo que está en un lugar parecido. Pero lo que sí es cierto es que los grandes sellos editoriales, incluso aquellos que nacieron en Argentina, en México o en Colombia, hoy pertenecen pues a grupos cuyo
cuyo principal o accionariado está en España, o el mercado en español, la casa matriz está en España. Hay una realidad que creo que también es importante entender, porque finalmente eso demuestra solo, digamos, es el reflejo de la lógica comercial que estructura, digamos, la lengua española. Y es la siguiente, y yo creo que eso es llamativo cuando uno lo pone de relieve. El 50% de los libros que se venden en nuestro idioma se venden, estoy hablando de libros de librería, no de libros de texto, que es un mercado que desconozco, pero de libros de librería se venden en España, siendo el 10% de nuestra lengua es el mercado más sólido, eso, en términos, digamos, sí, es el mercado más sólido. El otro 50% se vende en América Latina. Eso también genera, digamos, hablo de la venta porque la venta también implica de algún modo qué capacidad tienes de publicar, de traducir, entonces que genera una lógica que es con un peso muy grande y muy poderoso de España. En el caso de nuestro grupo, por ejemplo, tenemos planes editoriales locales en prácticamente todos los sellos, en nuestro grupo, yo digo que es una casa de casas, abarca cerca de 50 sellos editoriales bajo el paraguas de Penguin Random House, sellos que se siguen trabajando, decías antes, como pequeños. Yo, por lo menos en la división literaria, sí lo intentamos, que Alfaguara siga teniendo una personalidad, que Lumen la tenga, que Reservoir la tenga, que Random House la tenga, con equipos editoriales especializados en esos sellos, y esos sellos también tienen un plan editorial latinoamericano. Son catálogos colectivos que construimos con pies locales muy, muy fuertes. Pero dicho esto, en los planes editoriales locales se publican autores de cada país, pero por ejemplo toda la literatura en traducción está comisionada a España. Somos nosotros quienes compramos libros en traducción y traducimos aquí. Encargamos traducciones a América Latina, sobre todo escritores, traductores, digamos, que también le dan a la traducción un valor, porque es una mirada, digamos, desde la autoría, ¿no? Que determinado libro lo traduzca César Aira o Alan Pauls, o pues creo que también de alguna manera prestigia la traducción, pero la totalidad de los libros que se compran para traducción se compran en España. Eso también genera que en esa balanza, pues, digamos, el peso de lo que aquí se edita pues sea mucho mayor. Y es una característica de nuestra lengua, es así. Yo creo que por suerte los mercados latinoamericanos están creciendo, como todo, pues son casuísticas que ya no solo tienen que ver con la industria editorial, sino con la realidad política, económica de nuestros países, que hace que siempre sea muy inestable, pero yo creo que a la lengua española le están pasando muchas cosas positivas. Entre más crezca el público lector en América Latina, seguramente este dibujo que he escrito cambiará, pero esa es la razón por la que ves las cifras que ves. Y después hablamos también de la situación política, económica, pero quiero pedirte, Janet, que desde tu experiencia, fundadora y directora de una editorial independiente, y al mismo tiempo estamos hablando de la lengua española y de Estados Unidos y del mundo internacional, al mismo tiempo tú eres académica de la Academia de la Lengua Española Norteamericana, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, o sea que tienes mucha relación también con el mundo norteamericano y anglosajón. De eso que comentaba Pilar, ¿cuál es tu experiencia desde Vaso Roto? Mira, yo me formé en los Estados Unidos. Yo me fui a los 14 años y prácticamente regresé a Chihuahua para casarme. O sea que mi formación se dio con autores norteamericanos y tenemos una idea, una mala idea
de la literatura norteamericana. Yo sí quisiera hacer énfasis en esto, porque, y ahora con el presidente que tiene ese país, se agravan un poco las cosas. Pero en alguna ocasión llegué a Nueva York, precisamente al Instituto Cervantes, y entré a mi cuarto de hotel y escuché una voz preciosa, que era un poeta que yo dije, yo esa voz la conozco, pero no puede ser. Y era Charles Wright, un poeta a quien yo había traducido, y es que le había tocado ser poeta laureado. Y vamos a ver, mi relación con Estados Unidos es no con el imperio, sino con los poetas que, porque viven en un imperio, se expresan con toda la fuerza del dolor. Aquí me secundo con Pilar diciendo, tenemos que abrirnos, porque si de veras queremos empatizar con el dolor ajeno, tenemos que leer sus grandes voces. ¿Por qué? Porque la verdad no está en la televisión, ni está en la prensa. Perdónenme si aquí hay alguien de televisión o de prensa, pero la verdad subjetiva, que es la que cuenta, la pequeña verdad de cada poeta, de cada novelista, esa es la que tenemos que escuchar. Y la verdad de los otros no es para todos. El día que alguien nos atraviese con su pequeña verdad, vamos a ser muy dichosos. Y es a los poetas que yo traduzco, los que me han atravesado. Y desde el punto de vista de la creación, en esos retos que estáis planteando, voy a situar dos cosas. Por una parte, la experiencia de una editorial independiente que sale de México y quiere abrirse al mundo, estar presente en Estados Unidos, en España, y al contrario, un gran grupo que se extiende por el mundo, pero es consciente de que cada país tiene sus circunstancias, y a lo mejor en un sello Alfaguara pues está muy bien llevar a grandes escritores de México a Argentina, pero a lo mejor se puede editar en Argentina a un argentino que después no vaya a viajar a México respecto a España, ¿no? Entonces, esas dos experiencias, la experiencia del gran grupo que necesita tener en cuenta la situación local para favorecer la creación característica de cada localidad, y la apuesta de una editorial independiente que necesita también abrirse al mundo para llevar traducciones que se quieran extender, pero también para editar a poetas de una localidad que quieran o puedan estar en otro sitio. Quería plantearos esa doble dinámica en vuestra experiencia. Sí, yo creo que en nuestro caso todo es un aprendizaje, en el sentido de que digamos, esto que hoy se llama Penguin Random House, en español quiero decir, bueno, ni en inglés, pero en español hace 10 años no existía. No sé, yo venía de la editorial Alfaguara, pero no, de este grupo todavía no hacía parte alguien como Salamandra, o como... yo creo que, ahí sí, Nuria Gautí finalmente, porque creo que en esto también las miradas de quienes lideran marcan muchísimo de aquello que termina siendo una editorial. Yo creo que Nuria entendió muy claramente algo que era un ADN muy, muy significativo de Alfaguara, y creo que del Grupo Santillana, básicamente porque habían surgido como gran emporio editorial haciendo libros de texto, es la importancia de los mercados locales. Tú puedes compartir experiencias sobre cómo generar un texto escolar, pero tú no puedes, qué sé yo, hacer un texto de historia con un equipo editorial sentado en Madrid sobre la historia de México. Puedes
compartir, sí, no sé, las discusiones primeras de cómo pueden estructurarse, en qué secciones tener, en fin, pero no en cómo se narra eso. Yo creo que Polanco describió eso muy temprano y montó equipos editoriales por todos los países de América Latina, incluyendo, no sé, Guatemala, República Dominicana, o sea, América Latina entera. Y esa experiencia que venía del texto escolar, cuando compraron Alfaguara, fue una experiencia que se reinterpretó en la manera de poder construir un catálogo literario. Creo que al pasar nosotros a Penguin, también esa sensibilidad venía muy incorporada. Y es la sensación de que finalmente sí, tú tienes una casa matriz, en este caso en Barcelona, con una oficina muy importante en Madrid, pero esa casa matriz de Barcelona también reporta una casa en Nueva York, que deja trabajar a los equipos que están en cada país y reinterpretan ese catálogo enorme que está a su disposición, hacen de traductores de alguna manera, leyendo el sitio donde están, la pertinencia que tiene de publicar X o Y libro, entendiendo en qué realidad están trabajando. Y creo que esto, en la, diría, totalidad de los sellos que hacen parte de Penguin Random House, tienen planes editoriales latinoamericanos. Incluso cada país elige qué catálogo lleva de aquello que se publica en España, o de aquello que se publica en Colombia. Eso nos cuesta todavía mucho más trabajo en la lengua española, que yo siempre digo que yo nunca me he sentido más latinoamericana que estando aquí, pero al mismo tiempo me sorprendo de la, iba a decir incapacidad, pero es una palabra muy fuerte porque no es eso, todavía de la, diría que del gran recorrido que aún hay que hacer entre los países latinoamericanos para mirarse entre sí. Y creo que está muy instalada la conversación transatlántica, y yo diría cómo podemos instalar la conversación transcontinental. Y curiosamente España, y eso sí lo siento muy fuertemente aquí, y al ser colombiana trabajo mucho como en esa sensibilidad. En América Latina sigue mirando a España. Por suerte el talento además no tiene centros, como el idioma, o sea, es algo que surge como, digamos, en una esfera que no tiene centros, pero España sí ha creado, creo, lugares, mecanismos de consagración de nuestra lengua, desde, qué sé yo, la cantidad de suplementos culturales que hay, un instituto como el Cervantes, premios literarios, es decir, que no son solo saludos a la bandera. Creo que realmente generan una estructura cultural con un peso muy fuerte, que hace para la lengua, quiero decir, no solo para España, digamos. También, digamos, celebro y buscamos apoyar todo lo posible mecanismos de trabajo latinoamericano o de intercambio latinoamericano en América Latina. En esto, qué sé yo, la Feria del Libro de Guadalajara, estamos en la Casa de México, y creo que digamos, es imposible hablar de los intercambios culturales de la lengua española si no hablamos de la Feria del Libro de Guadalajara. Creo que ha sido pionera en crear una conversación sobre la lengua, y generando una atención sobre el libro latinoamericano para el mundo en un sitio que es México. Y creo que generar más hechos así es fundamental para que los recorridos a través del intercambio cultural de la lengua sean más fluidos, sin que España pierda su protagonismo. Seguramente lo tendrá, y digo, la lógica comercial de tener aquí el 50% del mercado casi que lo infiere, pero que América Latina logre mayor intercambio, creo que todavía es un desafío para nuestra lengua. Un planteamiento a tener en cuenta dentro del diálogo en la comunidad, pensar
que no solo se trata de que España dialogue y se identifique con Latinoamérica, sino que los países latinoamericanos, que son muy diversos, también se entiendan entre sí, porque puede haber limitaciones de conocimiento interno entre unos y otros. Y a mí, claro, me interesa ver qué tipo de políticas institucionales se les pueden pedir a los gobiernos para facilitar esta conciencia de comunidad, pero también esta relación de diversidad, ¿no? Supongo que un gran grupo como Penguin o como Planeta pues tiene unos referentes muy claros a la hora de poder negociar distintas dinámicas con los gobiernos, pero quería preguntarte a ti como editora de una editorial pequeña, independiente, pequeña en comparación con Penguin, ¿qué políticas te gustaría que siguieran los poderes públicos para hacer posible un trabajo editorial bueno de alguien que empieza a publicar México y que desde Monterrey quiere llegar y está llegando a Estados Unidos o a España? Me gustaría que hubiera modelos regulatorios más éticos, Luis. ¿A qué me refiero? En España, hasta donde yo tengo conocimiento, y por lo que María Fuentes, responsable de la oficina de Madrid, me dice del gremio de editores, si nosotros, ingenuamente yo le dije, María, vamos a ofrecer un 10%, no recuerdo si era el 10 de mayo. Casi nos matan del gremio de editores porque no podemos dar un 5% más de lo estipulado. Ese tipo de regulaciones no existen en nuestro país. Hay temas muy delicados que los gobiernos tendrían en toda Latinoamérica que cuidar, y yo creo que son dos básicamente. Esto de los descuentos, de la regulación del precio. Se refiere al precio del libro. Al precio del libro. El precio fijo, lo que se queda al distribuidor, lo que puede... Precio único. Único. Y después de que el libro en México tiene un año, en Anaquel puedes dar un 10% de descuento. Pero si yo voy a la feria del libro universitaria, pueden, o de la UNAM, están dando libros en 10 pesos. Para hacerles un equivalente, un 23 pesos es €1. Y si dan en 10 pesos son 50 céntimos. ¿Cómo compites? Hay una competencia desleal devoradora. Y no es nada más México. Asumo que también sucede en Colombia, pero en varios países, en Guatemala, que ahorita estabas comentando, en varios de los países de Latinoamérica, ese es uno de los temas. El segundo tema es la mala distribución que tenemos. Nosotros ahorita, en este momento, hoy, miércoles, no estoy pudiendo pagar imprenta porque mi distribuidor en México no me paga. Y yo le puedo decir a la responsable de la oficina en México, Ana, que de hecho está ahorita en México, para hablar con ellos, y nos deben dinero y tienen una casa editorial y dicen que es distinta de la distribuidora, pero no nos pagan. Entonces, ese es el segundo tema. El tercer tema... Pero también porque, por ejemplo, una distribuidora, porque la gente se entienda de estas cosas, que ¿con cuánto, del precio del libro, con cuánto se queda una distribuidora? 60%. Y cuando yo le pedí ayuda a mi hijo, porque como ya se dieron cuenta, soy poeta, no soy administrativa, entonces me dijo, pero ¿cómo operas con un flujo de 40%? ¿Cómo que se quedan con el 60%? Porque después la librería, ¿con cuánto se queda? La librería se queda, en total una distribuidora se queda con 60 y la librería con 30. O sea que... Pero hay librerías que si vas directamente a México te dicen quiero el 70. Es que no hay forma, verdaderamente.
Ya que cobren los autores, es un milagro. Y cuando oigo que les quieren además dar royalties a los traductores, bueno, pero esos son otros temas. Pero el tercer tema, y quizás el más serio de todos, es que yo no veo en España algo que veo en Latinoamérica, y me da mucha pena decirlo, pero es que no hay integridad, en el sentido de que hace muchos años, no sé si en Colombia suceda, se acostumbraba que las universidades operaban sin fines de lucro, las universidades autónomas. Entonces deciden que van a publicar libros y que como son instituciones sin fines lucrativos, entonces pueden publicar sin derechos. Entonces un libro que yo tengo que vender en 300 pesos, de lo que me van a quitar el 60 o el 70%, la universidad lo vende porque no pidió derechos. En México. En México. Tanto, bueno, las universidades de Nuevo León, las universidades de México, y eso es un tema muy serio. Yo les he dicho, es que no puedes hacer eso. Y Vaso Roto, como editorial independiente, ha tratado de hacer las cosas de manera ética. Tenemos que pagar derechos, tenemos que pagar royalties anuales, tenemos que pagar por la traducción, etcétera, etcétera. En conclusión, el tener una casa editorial independiente significa que estamos hablando de una pasión, de una vocación, de una creencia en que un libro te va a salvar. Y por eso trabajamos. Pero no es una creencia falsa, es que si no tenemos libros, ¿cómo va a existir la libertad y cómo va a existir la democracia? Si no educas a la población. Yo les voy a decir una cosa, yo tengo muchos años viniendo a España y venía a España a comprar libros. Cuando la casa del libro era la librería. Me pasaba un día por la 4ª planta, otro día por la 3ª planta, otro día... cada día. Y a veces no salía del hotel de lo interesante que eran los programas televisivos. ¿Qué pasa con las sociedades? Allí no sé, porque no soy una analista política, pero que necesitamos educarnos por el libro, no me cabe la menor duda. Que tenemos que intentar trabajar de la mejor manera, justa, sana, íntegra, ética posible, tampoco me queda la menor duda. Cuando analizamos el futuro del mundo editorial, estamos planteando una apuesta que no puede reducir el libro a la élite académica, sino que necesita una manera de entender la cultura que llegue a la gente. Claro. Y que a lo mejor esa es la manera de evitar el surgimiento de populismos tan reaccionarios y tan mezquinos, ¿no? Porque el Fondo de Cultura Económica nos formó a los mexicanos y a los colombianos y a Latinoamérica. El Fondo de Cultura Económica era la editorial y la editorial siglo XXI. Cuando se abrió la Casa de España en México en 1938, al 40 actual Colegio de México, allí se creó todo este humanismo de Alfonso Reyes con los trasterrados españoles posteriormente. Pero para no irme a ese tema y quedarme en el tema del libro, yo quisiera que todo México leyera. Yo quisiera que todos aprendieran a leer y que se formaran, pero dudo mucho que sea lo que quiere el gobierno populista. Y con todo esto os hago una última pregunta, porque en las discusiones es inevitable, pero en fin, después de la pandemia hay cierta esperanza. ¿Qué efecto pensáis que va a tener la transformación digital, el libro digital frente al libro de papel? Si se va a mantener el libro de papel frente al libro electrónico, ¿qué sensación tenéis? Yo te diría que el libro electrónico, esa conversación que se iba a acabar el papel y no pasó incluso en inglés, se ha acotado a un porcentaje de mercado muy pequeño
El libro de papel está más vivo que nunca. Lo que sí ha supuesto Internet es una transformación incluso de la esencia de lo que significa editar. Ya la idea de que los editores marcamos qué lee la gente, como ya tampoco pasa en el cine, como ya tampoco pasa en la prensa. Yo creo que nuestro rol es otro hoy. Eso está totalmente, digamos, las redes sociales han cambiado totalmente el acceso a los contenidos o quién es un autor de algo, ¿no? Aparte de eso, la dinámica que se ha transformado profundamente es cómo ustedes, los lectores, compran libros o se enteran del contenido editorial o yo creo que, por ejemplo, el hecho de que haya hoy uno de los, digamos, grandes está pasando en España, y a medida que crezcan las plataformas digitales en América Latina pasará también. La gente está comprando libros en papel a través de una transacción online. En España además ha sido interesante teniendo precio fijo, eso crea unas reglas de mercado claras, y las librerías mismas han intentado entrar en esa transformación creando plataformas conjuntas. No es solo las grandes plataformas las que venden libros, ¿no? ¿Eso qué ha hecho? El efecto inmediato que eso ha producido es que el fondo editorial está más vivo que nunca. Este era un mercado centrado casi en la novedad, y el hecho de la librería física tiene una restricción de espacio y se publica muchísimo. El hecho de que crezca la venta online del libro físico lo que ha supuesto es que los fondos de catálogo estén absolutamente vivos. Eso yo creo que es una ventaja cultural inmensa, pues porque hace que la historia editorial esté viva, y finalmente una novedad es un libro que un lector descubre por primera vez, no un libro que tiene un copyright de hoy, ¿no? Así que creo que esa es en el fondo la gran transformación, y yo veo Internet en ese sentido con unos ojos optimistas. El acceso a la información es más rápido, te puedes enterar de más cosas, pero como toda tecnología puede ser maravillosa o terrible, depende del uso que hagamos de ella. Y creo que si lo que producimos en Internet es un debate entre blanco y negro, buenos, malos, y que tienes que ser digamos, donde el matiz no existe, pues será terrorífico. Pero por suerte para mí, y siendo una editora de libros literarios, de ensayo, de literatura, de poesía, los libros son fundamentales para elevar el nivel de la conversación pública, para entender que debatir es positivo, que no todos tenemos que pensar igual, no vamos a poder pensar todos igual, pero el debate, como empecé la conversación, como para oír el español de todos nuestros países, pues lo mismo el debate, pensando distinto, podemos sentarnos a la misma mesa. ¿Y tu opinión, Janet? Yo creo que el ebook, desde mi punto de vista y lo que hemos podido observar, es como algo que se terminó. Lo que está creando la dispersión y el ruido son las redes sociales. Vemos a más y más jóvenes metidos todo el día en ese mundo, y la incapacidad de estar con un libro en la mano porque no les permite tener la concentración, el silencio y la soledad que requiere la lectura. Estamos trabajando con escuelas para que empiecen a meter en los planes de estudio. En mi caso, por lo que estoy abogando es por la poesía. Cuando un chico se sube al automóvil o al metro o al tren o al avión, uno ve a su alrededor y todo lo que ve es gente con el móvil, ya no ves a la gente con el libro. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto vaya transformándose? Pues si ellos son capaces de en un tuit o en un mensaje de texto en el WhatsApp mandar mensajes, pedirles que hagan lo mismo en las escuelas, pero con versos breves. Entonces vamos a empezar a trabajar con esto, pero no creo que el libro... Me dijo una amiga algo muy simple, me dijo: Janet,
Llegó la aspiradora, llegó la Electrolux, tantas marcas de aspiradoras, así se dice, ¿verdad? En España. Pero el libro es la escoba de la casa. La escoba siempre la vas a necesitar. Es una metáfora muy sabia porque no te vas a deshacer de la escoba, tampoco de los libros, pero depende mucho, hablando de las conversaciones en las casas, las conversaciones de sobremesa no tienen que ser sobre gente, tienen que ser sobre personajes de ficción, de escritores, y eso es lo que los niños, los jóvenes van a ver, y ojalá que podamos ayudarles en eso. Bueno, pues nada, daros las gracias, es un gusto seguir hablando de estos temas y le doy las gracias a Janet y a Pilar por esta conversación tan interesante que han mantenido. Muchísimas gracias.